Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Anely Quintero y les quiero dar una bienvenida llena de mucho amor y de mucha luz a este programa, a este proyecto tan bonito que surgió, que se llama Conexión Astral. Y el día de hoy me encuentro con una gran amiga, una persona muy especial para mí porque fue literalmente una de las primeras personas que conecté después de un momento tan difícil que fue el haber perdido a mi gran amor, que es mi mamá. Ella falleció en septiembre 11 del 2018 y fue un momento muy difícil y justo el universo me mandó muchos ángeles, entre esas mi querida amiga Luna. Hola Lunita. Hola hermosa. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta y muy agradecida de estar acá. Qué bueno, Muy feliz también de conectar contigo y de haber sido parte de esos ángeles que llegaron a tu vida. muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí. Yo también estoy muy contenta de tenerte, de estar acá, de conectar contigo y de permitir y ser ese puente de conexión hacia las personas que nos vayan a ver para que conozcan de lo hermoso ser que eres, de la Gracias. persona tan maravillosa que eres y todo lo que nos tienes que contar. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es un honor siempre estar contigo y poder también ser parte de un espacio en donde podamos esparcir un poco más de lo que hacemos y motivar a más gente a que también se sume en este camino en el cual estamos. Gracias. Empecemos por lo que haces. Cuéntanos qué haces, eh, cómo surgió ese don que tienes de sanación, de sanar, de hacer música que pueda llegar a modificar la energía de una persona. Bueno, con respecto a lo que hago, soy sonoterapeuta o terapeuta de sonido. También se conoce como sound healing. Y también soy profesora de meditación y hago también trabajo de sanación de chakras. Muchas veces me han definido como coach espiritual. Me gusta guiar a la gente en su camino espiritual y más que nada también guiar a la gente a encontrar el camino del corazón, que es un camino el cual yo tuve la fortuna de encontrar y que no es fácil, se requiere coraje para poder seguirlo una vez que lo encuentras. Entonces a eso es principalmente lo que me dedico. Eh, bueno, la sonoterapia, tú ya has vivido un poco de qué se trata, pero para los que están ahí en la casa, la sonoterapia es un tipo de técnica que se utiliza hace muchos siglos en muchas culturas diferentes, culturas nativas, culturas tibetanas, culturas occidentales, de todos lados, y que básicamente se basa en el principio de que todo lo que contiene materia vibra. Entonces, cuando nuestra vibración, nuestra frecuencia está vibrando altamente, entonces estamos mejor, con mejor energía, estamos más propensos a que nos ocurran cosas más positivas, a mandar mensajes más positivos al universo y por lo tanto recibir mensajes también en la misma frecuencia. Cuando estamos vibrando negativamente, nuestra vibración es baja, nuestra frecuencia baja y por lo tanto estamos más propensos a enfermarnos o a tener las defensas en un estado más bajo también y todo. Entonces la sonoterapia trabaja de manera que los instrumentos van generando todos estos sonidos y vibraciones que penetran las células de tu cuerpo y te ayudan a recalibrar el sistema nervioso, te ayudan a trabajar con bloqueos energéticos, ayudan a que todo fluya en tu cuerpo, la energía que está bloqueada a veces con emociones o con tensión, estrés, lo que sea, logra fluir y al encontrar esa fluidez tú puedes encontrarte a ti mismo en un lugar más relajado, más pacífico, más armonioso y desde ahí es donde siempre deberíamos actuar cuando queremos tomar una decisión, cuando queremos movernos, cuando algo importante está pasando en nuestra vida. Siempre es importante encontrar esa calma, ese lugar de armonía antes de hacerlo. Entonces la sonoterapia básicamente te ayuda a eso. Sí, sí, de hecho, cuando yo fui a mi primera sesión de sonoterapia, que fue en Ceremony Meditation, eh, fue impresionante la manera como escuché todos esos sonidos tan preciosos, porque son sonidos que yo jamás había escuchado en mi vida. O sea, no es lo mismo escuchar música
y escuchar los instrumentos que tú conoces en el colegio, que escuchar estos sonidos que vienen de unos cuencos tibetanos hechos de metal, hechos de cuarzos, hechos de cristal. Y cuando yo escucho esos sonidos, quedé profundamente dormida. O sea, fue algo que yo no sé en qué momento me perdí, pero lo más bonito fue que me quedé dormida y en el momento que tú terminas, antes, justo en ese justo momento, me despierto. O sea, como el mismo sonido me lleva a esa profundidad del sueño y luego después me trae. Yo siempre lo describo como un viaje de alta vibración, un viaje vibracional, porque literalmente es un viaje, como tú dices, te lleva a un estado muy profundo, te lleva a un estado en el cual no nos encontramos constantemente. Y también trabajo con la respiración y con distintas sensaciones en el cuerpo. Algunos de los instrumentos los pongo directamente en el cuerpo de la persona, entonces se siente una vibración que trabaja ayudándonos a hacer todo lo que te decía, desbloquear la energía y todo. Y como el cuerpo además está compuesto de agua, principalmente más del 70% del cuerpo, entonces el agua es un conductor de sonido y ayuda a que toda esta vibración y este sonido viaje, recalibrando también las sensaciones en todo el cuerpo. Como tú dices, te ayuda a viajar a este estado profundo y la alta vibración está dada con todos los instrumentos que, bueno, tú pudiste vivir en ese momento y en otros momentos también, y que incluyen, como tú decías, los cuencos tibetanos, los cuencos de cristal, incluyen tambores, pirámides de cristal, se me olvidan las palabras en español, tuning forks, diapasones. Diapasones, no sabía, acabo de aprender esa palabra. Diapasones Sí. son los tuning forks, o Sí, sea, que viene siendo este. Cuando tú me lo pusiste aquí, se siente una vibración. Mira, te lo hago. Poderosísima. Wow. La vibración es tan potente que siento hasta cómo mis órganos se mueven. Sí, sí, es muy poderosa esta terapia. Hermoso. Y todas estas herramientas de sanación. Sí, y es muy importante también, pienso que la persona que toca los instrumentos como tú, o sea, de hecho yo tuve la oportunidad de estar en Ceremony Meditation en dos sonoterapias, y la tuya, o sea, fue así como la energía. Yo te veía hablar y yo decía, qué preciosa esta mujer, cómo habla, esa ternura, esa dulzura con la que dice sus palabras, ¿no? Casi, casi con lágrimas, como que quería agradecerte porque sentí literal una sanación de ese momento tan doloroso en el que yo me encontraba. De ahí nos hicimos muy buenas amigas. De ahí en realidad como que comenzó una amistad muy linda. Siento que todo lo que me ha pasado después de lo de mi mamá, ella está. O sea, es como si ella me encaminara, obviamente el universo también, pero sí ha sido como si ella me encaminara en ese dolor y me dijera, toma hija, esto te va a sanar. Mira, a mí me gusta pensar de la gente que ya no está, como ellos son parte del universo, como tú dices, el universo también, pero ella es parte del universo, y lo lindo de cuando estas personas ya no están es que la verdad es que sí están en todas partes, porque estamos tan acostumbrados a la fisicalidad de lo que implica estar frente a frente a un ser humano, que cuando ya no está, decimos, bueno, no está él o ella en su cuerpo, en su envase. Exacto. Pero la realidad es que está en todas partes, entonces hay como un traspaso desde ese hábito, desde esa costumbre, desde esa necesidad de tener que darle una forma, una cara, un cuerpo a alguien, y se traspasa a a poder vivirlo en todos lados. Entonces, donde estás, tu mamá está. Completamente, completamente. Es lo que tú acabas de decir, súper clave, porque, claro, uno sufre es por esa falta de figura física que ya no vuelves a ver, ¿no? Y claro, todo fue, pues, físico lo que pasamos. Pero fíjate que yo fui muy afortunada, o sea, yo digo que fui afortunada, yo me imagino que cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero mi mamá se me presentó muchísimas veces en todas las formas posibles como para hacerme literalmente entender, aquí estoy.
Y de la manera, primero en sueños, los sueños eran tan reales, hubo un sueño incluso en el que estábamos en el mar, yo entraba a una casa y ella me decía, hija, te presento mi nueva casa, acá es donde yo me voy a quedar. Y yo, mami, qué hermoso está enfrente del mar, qué belleza. Y me abría una puerta y en esa puerta habían colchones en el piso, varios colchones. Y yo, mami, ¿quién más duerme acá? Oh, no, acá dormimos muchas personas y la pasamos muy bien, me decía, ¿no? Y yo, ok, mami, pero la casa literal era en la orilla del mar, o sea, haz de cuenta que venía una ola grande y se metía el agua dentro de la casa. Wow. Y nos sentamos literal en una mesa, en esa mesa así frente a frente, o sea, ella en un lado, yo en el otro, y empiezo a hablarle, ella me empieza a decir de las cosas que pasamos en la vida y me pedía perdón y yo también le pedí perdón y lloré, pero fue un llanto de que yo sabía que ella se iba a quedar ahí y lloraba y le decía, mami, tú no sabes cuánto te amo, gracias por todo, o sea, fue una conversación así, te cuenta nuestra conversación y nos abrazamos, ese fue uno. El otro sueño que tuve, hacerles la historia un poco más corta, una amiga, no fui yo, una amiga se soñó con ella, yo me moví porque yo vivía en un apartamento con ella y obviamente parte de la sanación fue moverme porque el ver su habitación y todo eso, pues, y toda su energía todavía del mundo físico, por decir así, estaba ahí, ¿no? Como todo el proceso tan doloroso en el que pasamos con su enfermedad. Cuando yo me paso, obviamente, pues, un montón de sentimientos revueltos de como que para mí fue doloroso el como que la dejé, ¿no? Y vengo acá y me manda un texto una amiga y me dice, me soñé con tu mamá. Y yo, ay, qué bueno. Y me dijo, tu mamá estaba vestida divina de negro, así mejor dicho, preciosa, con un sombrero gigante. Estábamos en una montaña y yo veía el sign de Hollywood y luego ella me señalaba un río y un puente. Y me decía, yo estoy cuidando a mi hija todo el tiempo, desde acá la estoy mirando. Y yo, no sabes, o sea, se me eriza la piel al contar porque dije, ¿cómo? O sea, yo vivo detrás de un río y el puente del Fortín pasa por encima del río así. Dije, y ella mi amiga no sabía dónde yo vivía. Wow. Entonces fue la experiencia más maravillosa y más linda que es acá donde empecé a comprobar, pero literal mi mamá me dijo, me lo hizo ver porque yo no lo quería entender, o sea, en el dolor en el que te encuentras tan profundamente no lo quería entender. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Hoy en día, obviamente, hay muchas cosas que tengo que sanar, pero hoy en día sí sé y ya lo acepto de que ella está en todo, en ti, en mis amigos, en las personas que me ayudan, en el amor de mi pareja, en el amor de mis animales, en mis amigos, o sea, en mí, hasta en mí, en la planta. Y es muy lindo ver eso. Pero bueno, continuemos con el tema de Luna. No, qué lindo, gracias por compartir. No. Mientras te escuchaba hablar pensaba, mi relación con la muerte ha cambiado bastante y ahora último ha sido como un tema recurrente ya que se murió Kobe Bryant y luego se murió, antes de Kobe Bryant se murió Ram Dass, que era un líder espiritual muy, muy, muy conocido en el mundo espiritual genuino que viene de India. Él era te voy a contar un poco la historia, él era un profesor de Harvard de los años 60 que trabajó mucho con la medicina de hongos y con la medicina psicodélica. Y a través de sus viajes psicodélicos empezó a descubrir su conexión con el universo, con Dios, con la espiritualidad. Y en ese momento la medicina psicodélica no era algo muy respetado, claro, o muy reconocido. Era algo muy prohibido, ¿no? Claro, entonces lo despidieron de Harvard y él comenzó un viaje a India. Y en India conoció a su gurú, que es hoy en día mi gurú, que tengo aquí conmigo. A ver. Él se llama Neem Karoli Baba. No está en physical form, no está aquí. Murió en los 70, pero está en todas partes con nosotros, como te decía. Y bueno, Ram Dass en India descubrió que no necesitaba depender de ningún psicodélico, sino que prácticamente en India él pudo encontrar esta conexión con la espiritualidad, con lo divino, con su gurú, consigo mismo y todo, simplemente a través de técnicas de sanación y de meditación y todo eso. Yo escucho mucho un podcast que me encanta, pues el que me mandaste, amo a esta mujer de sabiduría psicodélica, y había entonces un capítulo que hablaba de la sanación, de la sanación y la meditación, y justamente
se puede llegar a un estado, cuando la meditación es muy profunda, se puede llegar a un estado de visiones, de tener visiones como tienes visiones con el yagé, con los hongos, con el cambó, con el peyote. Y es impresionante porque pues te das cuenta cómo el ser humano y todo nuestro microcosmos es tan potente que podamos llegar a ese estado de elevada conciencia o de alterar la conciencia solo con la meditación. Sí, sí, bueno, y eso fue lo que le ocurrió a Ram Dass. Entonces él, al regresar aquí a Estados Unidos, escribió un libro y qué sé yo, y así empezó a crecer y se hizo muy conocido y hasta hace un mes más o menos era una persona muy querida, muy respetada, muy honrada, mundialmente conocida. Hay muchas películas de él, te las voy a mandar en Netflix y en YouTube, hay varias películas de él y todo que cuentan un poco más de su historia. Me encantaría verlas. Y a raíz de su muerte y a raíz de la muerte de Kobe Bryant, que también fue muy impactante para muchos, uno empieza a cuestionarse lo frágil que es la vida. En el caso de Kobe Bryant fue totalmente inesperado, entonces uno, para mí, me imagino que para ti y para muchos también en la casa, el tema principal de ese tipo de desapariciones de este mundo físico fue la fragilidad de la vida. Exacto. Cómo las cosas pueden desaparecer, las personas podemos desaparecer tan rápidamente en un accidente como el que tuvo él y no alcanzamos a realmente disfrutar o a realmente decirle a los seres queridos cuánto los queremos y todo. Y todo este tipo de cosas han cambiado mi manera también de ver la muerte en general, y que tiene que ver con el camino espiritual que yo comencé. Claro. Y que tiene mucha relación con India, como tú sabes. Y en India la muerte es parte de la vida. Entonces se vive muy distinto, muy diferente a como lo vivimos acá en el West. Allá la gente muere, pero todos tienen la creencia y la sabiduría de que el alma pasa a una vida mejor. Entonces, si tú moriste, es porque realmente cumpliste la misión que viniste a hacer en esta vida, en este cuerpo, en esta tierra. Entonces, así es como lo miro yo ahora. Si alguien se fue, por mucho que es doloroso, ese dolor no es nada más que tu propio ego o que tu propia como gana de querer controlar la situación y de querer tener a esa persona contigo, pero la realidad es que esa persona ya cumplió su misión. Y qué cosa más linda que pensar, por ejemplo, en el caso de tu mamá, que cual sea haya sido su misión en esta tierra, ella ya la cumplió. Entonces, eso se honra y se felicita también, se agradece, porque gracias a personas como ella, tú también has podido evolucionar y así todo es una cadena, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Es más que todo como la forma en la que nos educaron, el programa en el que estamos o en el que nos encontrábamos en el momento que estábamos en el colegio, estábamos estudiando. Es como que no nos enseñan a ver que la muerte es un renacimiento al final también. La muerte es más bien como eso, cumpliste con tu misión en esta vida y vas a regresar, porque yo pues soy fiel creyente de que uno regresa, de que si uno le faltó, haz de cuenta, a uno le faltó como una tareita que cumplir, hacer, entonces uno vuelve y regresa. He escuchado también muchísimo, escucho incluso, me encanta Matías de Stefano, y él es chileno, creo, ¿no? O argentino, chileno o argentino, no me acuerdo. Y él, uno de sus capítulos súper recomendado en Gaia, lo puedes ver, donde habla sobre el árbol genealógico, ¿no? Entonces, bueno, el árbol genealógico, crece la rama, que la rama es como la base de todos, o sea, todos estamos conectados en otra dimensión, completamente conectados. Entonces, está la rama, están las raíces, luego está el tronco más grueso y ese tronco se va dividiendo en varias ramitas y esas ramitas en más ramitas y más y más ramitas. Esa rama es tu árbol genealógico en realidad, o sea, esa rama es tu familia y todo tu linaje, pero al final estamos conectados en todas. Entonces esa rama va naciendo más y más y más, y la persona que deja su mundo físico, deja el mundo físico, regresa a esa misma ramita, a esa misma, sí, a esa misma ramificación de ese árbol que está ligada a tus ancestros y está ligada a ti. Entonces, yo no entendía ese tipo de temas, no entendía
absolutamente nada, en el colegio nunca me lo enseñaron. Cuando yo empiezo a buscar esta información y de repente llega a mí, porque mucha información llegó a mí por casualidad, no, o causalidad más bien, entiendo entonces muchísimo mejor esa transición que mi mamá hizo de la vida física a una vida espiritual o una vida astral. Y eso a mí me ayudó muchísimo, a mí me ayudó mucho, obviamente con el apoyo de amistades como la tuya, de personas con las que conecté, de mis amigos que estuvieron conmigo, de mi pareja que estuvo siempre dándome su amor incondicional, de mis animales, de mi propio amor que en realidad está creciendo y está floreciendo y es cuando te das cuenta de muchas cosas y hasta a mí se me abrieron muchos portales también, muchas puertas que ella a raíz de su transición me dejó. Pero todavía está la parte natural del ser humano que es la que no te deja de pronto entender al 100% este tipo de temas, entonces es como un ciclo también, hay ciclos en los que me siento triste y luego recuerdo y bueno, es cuestión de ese proceso de sanación. Y es importante permitirse también sentir todas esas cosas, o sea, cuánta gente hay que al enfrentarse a una situación difícil como perder a un ser querido, se da la media vuelta y se escapa y busca E ignora métodos. completamente. Exacto, y al final, o sea, a mí me ha pasado también con problemas que he tenido en mi vida en donde me arranqué y no los enfrenté porque siempre pensé que tenía que ser la más fuerte y tenía que hacerme cargo de todos y qué sé yo, hasta que en algún minuto uno toca fondo o algo sucede que las cosas explotan y te das cuenta que tienes que partir por ti mismo, Por que ti. tienes que darte el permiso y el tiempo y el lugar y la situación y todo para poder enfrentar estas cosas y trabajarlas y así es como uno va evolucionando y va también ayudando a sanar a los que vienen más atrás. Completamente. Bueno, listo. Me encantó todo lo que hablamos, mi Lunita. Ahora tengo una pregunta para ti porque en este camino de amor propio, de amor incondicional, de aprender este tipo de temas tan preciosos y maravillosos, am, siempre para mí entra esa curiosidad de, bueno, ¿cómo empezó ese despertar? De las personas que invito, prácticamente es lo mismo que les pregunto porque me, me encanta mucho saber cómo surgió, si surgió de a partir de un dolor, si surgió a partir de una pérdida, ¿cómo fue? Mira, yo siempre tuve, desde que me acuerdo, la pasión por ayudar a la gente. Eso era un tema que hasta el día de hoy mi mamá siempre me dice, tú naciste para esto y qué sé yo. Y siempre me gustó mucho la conexión con las personas y el trabajar con gente y todo. Y cuando, bueno, yo soy chilena, como tú sabes, en algún momento viví en Nueva Zelanda, que fue cuando me fui por primera vez de Chile, y ahí tuve mi primer despertar, en donde me aprendí a conocer a mí misma, aprendí a valérmelas por mí misma, a estar sola, a enfrentar las cosas sin tener el apoyo y la ayuda de nadie, sino que a luchar por mí misma y qué sé yo. Y luego la vida me trajo a Estados Unidos, en donde terminé trabajando en el mundo corporativo, haciendo algo que era nuevo para mí. Yo había estudiado en la universidad y todo, pero cuando me fui a vivir a Nueva Zelanda dejé un poco ese mundo de lado y luego regresé. O sea, me vine acá y estudié diseño. Diseño, ok. Sí. Y en Nueva Zelanda trabajé como en diseño gráfico y cosas así, pero también trabajé mucho en el mundo como de la hospitalidad, en restaurantes y bares y cosas así, muy diferente a esto. Y luego aquí volví a estudiar y terminé trabajando en el mundo corporativo, me metí a trabajar en marketing, principalmente en publicidad. Y fue un camino muy largo de recorrer, en donde creo que me metí en la Matrix, me metí en esta grid, en este Matrix que existe en donde todos queremos competir por ser alguien y llegué a este país nuevo y quería más y quería más y quería más. Y estoy agradecida por el proceso porque sí aprendí mucho, sí conocí gente maravillosa y sí llegué a estar donde quería estar. Fue muy difícil para mí al principio llegar a un país nuevo donde no conocía a nadie, no tenía redes, etcétera. Pero luego de a poco fui avanzando hasta que llegué a trabajar a lugares muy buenos, en donde me sentí valorada, reconocida y qué sé yo. Pero en algún momento me encontré con mucho estrés y con muchos problemas físicos, síntomas físicos,
Por el estrés que eran, o claro, sea, que eran raros, eran extraños y yo pensaba que era el estrés. Y bueno, terminé yendo al doctor y todo y encontraron que tenía un problema muy ¿serio? serio, gracias, a la tiroides en ese momento y estaba súper complicada la situación y me llamó, recuerdo que fui al doctor, me hicieron exámenes y al día siguiente a las 8 de la mañana me llamó el doctor y me dijo, tienes que venir a verte esto ahora, estás con las hormonas por acá arriba y todos tus síntomas no son solamente estrés, sino que al contrario, el estrés probablemente te causó esto, este boom de explosión de tu tiroide y tus hormonas. Así que tienes que hacer algo. Y bueno, de ahí empecé en una medicación que fue muy fuerte. Yo había comenzado mi despertar principalmente con la parte de alimentación también. Okay. Cuando me vine a Estados Unidos cambié mucho mi manera de... mis hábitos. Por ejemplo, yo fumaba antes y cuando me vine acá dejé de fumar. Okay. O empecé a comer muy sano, me empecé a meter más en el mundo de la comida orgánica, vegetariana y todo eso. De a poco fui tomando conciencia de lo que entraba en mi cuerpo. Ese fue como mi primer acercamiento al despertar. Y luego, cuando me encontraron esto en la tiroide, empecé a meditar. Yo había meditado cuando era más chica, había tenido también un despertar cuando tenía más o menos 14 años. Bueno, luego, ahorita me cuentas Sí, esa historia. sí. Y bueno, y empecé a meditar, hice un curso de meditación trascendental aquí en Los Ángeles, Okay. que fue muy bueno, la verdad, fue muy lindo para mí, me ayudó un montón. Y luego dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir aquí en este trabajo de tanto estrés. Estaba tomando una medicación muy fuerte con efectos secundarios que eran totalmente desagradables. Yo que venía de este mundo saludable, por eso te mencionaba la alimentación, venía de un mundo de estar muy consciente en lo que me metía a mi cuerpo. Entonces cuando me dicen que me tenía que tomar 5 pastillas al día, para mí fue como muchísimo. una invasión a mi envase físico. Claro. Y bueno, empecé a meditar todo y de a poco empecé a aprender cada vez más también sobre la tiroide y la sanación de la tiroide de manera alternativa. Y en eso se me presentó la oportunidad de dejar mi trabajo. Hace tiempo que ya lo venía sintiendo y tuve un tema necesitaba cambiar mi visa. Entonces tenía la posibilidad de hacerlo, pero también no era necesario. O sea, podría haberme quedado en la situación en la que estaba, pero dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este cambio de visa para salirme de mi trabajo porque no podía estar trabajando durante el cambio por un tema de inmigración. Entonces renuncié y me fui a India la primera vez. Y en India hice una cosa que se llama Vipassana, que es un curso de meditación en silencio que dura 10, 11 días. Y que también era algo que yo venía tratando de hacer hace tiempo y que está en todo el mundo, lo puedes hacer aquí, en Colombia, en Chile, en donde sea. Pero hice combinar mi sueño de hacer este Vipassana con mi sueño de ir a los Himalayas. Mi llamado principalmente era ir a los Himalayas más que India per se. O sea, yo quería experimentar lo que significaba estar en esas montañas y todo. Y encontré este Vipassana en un lugar que se llama Dharamsala, que es donde vive Dalai Lama, en India. Y me fui sola primero, llegué, estuve un par de días, después me metí a este curso y la verdad me cambió la vida. Y lo que tú decías antes de que a veces la meditación te puede permitir ver visiones y todo, eso fue literalmente lo que me pasó. O sea, nunca hasta el día de hoy he experienciado, no sé experimentado, gracias, una sensación tan nítida y tan profunda como la que me dio ese Vipassana, que fue el primero que hice, luego hice otro, pero ese fue realmente impresionante y llegué a tener visiones, llegué a tener como un poder, es como que me hubiesen otorgado un poder y obviamente no había ninguna droga, ninguna sustancia involucrada, sino que solamente la conexión contigo mismo, súper difícil, desafiante. Eso te iba a preguntar, porque de hecho esta meditación Vipassana es gratis, ¿no? Sí. Es para quienes lo quieran intentar. Yo estuve justamente leyendo mucho sobre eso porque sí me gustaría en algún momento, en algún punto de mi vida hacerla. Es un retiro, como tú dices, de 10 días, pero es muy difícil lo que he leído. Pero sí pienso yo que al hacerlo, si tú logras cumplir ese tiempo,
y esos días meditando como 10 horas, ¿no? Más o menos como 10 horas, o sea, activas un poder impresionante en ti. Entonces te iba a preguntar, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue el primer día? Sobre todo porque tú estabas meditando, pero ¿cómo era tu manera de meditar? Tu manera de meditar era 15 Completamente distinta. minutos, 20 minutos 20 en la mañana, 20 minuticos minutos en en la la tarde. noche. Sí. Ajá. Lo que pasa es que Vipassana no trabaja ni con visiones, ni con mantras, ni con nada, sino que trabaja 100% con tu cuerpo Y y con el contigo mismo, y silencio con el total. silencio. Claro, entonces ahí fue cuando aprendí a valorar el silencio, Sí. y es interesante ahora, de hecho me lo dijo un maestro, cómo ahora trabajo con lo contrario al silencio, que es el sonido, pero también valoro el silencio y lo Claro. trato de involucrar, sobre todo ahora último lo he estado incorporando más en mis sesiones, por lo mismo. Pero el primer día, bueno, llegué con mi mochila a este lugar en los Himalayas, en donde el centro era muy precario, porque después hice acá uno en California. Y era como un hotel 5 estrellas Ah, al sí, lado al del que lado está de en lo India, que... sí. También es gratis. Wow. Sí, sí, en Sí. todo, hay en todo el mundo, quiero que sepan eso, que para quienes se sientan listos y sientan el llamado, porque también como estábamos hablando, todo es un llamado, averígüense, pongan en el Google Vipassana o meditación Vipassana y lo van a encontrar en Sí. absolutamente todo el mundo, en Sudamérica, Norteamérica, Europa, en todo lado. Sí, y los invito de verdad a que se den el espacio. A veces creemos que no tenemos 10 días, pero la verdad, o que no tenemos el dinero, o que no tenemos esto, pero uno se encuentra a sí mismo haciendo cosas que realmente no deberíamos ni siquiera estar haciendo. Y el tema con el universo funciona de forma tal que cuando tú inviertes un poco en ti mismo, en este caso ni siquiera hay dinero involucrado, pero cuando tú inviertes un poco de tiempo, ahí es cuando pasan todos estos cambios y es trascendental, de verdad. O sea, es lo mismo con India para mí. Yo cada vez que voy a India sé que después voy a regresar y me van a pasar todas estas miles de cosas buenas porque he estado invirtiendo en mí misma. Y sí, los invito a todos a que busquen en el Google, como dice Sane, y lo hagan porque les va a cambiar la vida, de verdad. Sí, Sí. completamente. Sobre todo me inspira muchísimo y me motiva a continuar este camino escuchándote porque tú hiciste algo que muchos no nos atrevemos a hacer. Y es decir, ¿sabes qué? Yo no soy feliz en mi trabajo me enfermó. O la infelicidad y el estrés que me causó mi trabajo me enfermó a tal manera que estoy con un problema gravísimo de la tiroides. ¿Sabes qué? Me voy. En un país donde estás sola, en un país donde todo es gasto, en un país donde en esa entonces yo me imagino que fue muy difícil para ti tomar esa decisión, pero la tomaste. Y eso a mí me inspira muchísimo y sé que a muchas personas, porque muchas personas nos encontramos en algún punto de nuestras vidas en eso. Nos encontramos en que no sabemos si estamos felices, pero ni siquiera sabemos por qué, que si es el trabajo, que si no. Pero estamos tan aferrados a recibir ese cheque mensual o quincenal que nos impulsa a quedarnos en esa zona de confort que no estamos ignorando completamente, más bien la parte de si realmente somos felices, si realmente estamos haciendo lo que amamos. Y tú, al contrario, tú dijiste, me voy a internarme en la India 10 días, meditando 10 horas en silencio. Qué fuerte, Luna, qué fuerte y qué o sea, te admiro. Qué admirable de tu parte, de verdad. Gracias. Me inspiras muchísimo, amiga. Ay, gracias. Sí, y yo también he tenido la fortuna y la bendición también de inspirarme en mucha gente que ha sido mandada a mi camino y que me han llevado de la mano también a encontrarme a mí misma. Y mira, yo no digo que todos deberíamos renunciar a nuestros trabajos ni nada. Al final, una de las cosas que ha sido mi mayor aprendizaje es que todo tiene que ver con el balance, el equilibrio. O sea, yo sé que mi misión en esta vida tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora y por eso parte de mi camino tenía que ver con, como me lo dijeron una vez, tenía que infectarme de la Matrix, tenía que infectarme de este mundo mundano para poder después llegar a ser lo que hago ahora. Y lo que hago ahora para mí, que es parte de mi Dharma, de mi propósito, tiene mucho que ver con conectar este mundo mundano o material con el mundo espiritual, porque también
lo que sucede y que también me sucedió a mí y lo he visto en otra gente es que a veces nos metemos en este mundo y nos vamos a todo el, ya sabes, como al lado más profundo del espectro y queremos vivir en la montaña y vestirnos de naranjo y dejar todo de lado y qué sé yo, y meditar todo el día. Está bien, para algunos ese sí es el propósito. Es su deseo. Exacto. Pero Al final, yo pasé por eso, yo pasé por querer ser eso y por hacerlo y la verdad es que en algún momento de mi vida yo dije, bueno, yo dejo todo y me voy a dedicar a ser una santa. Yo quiero ser como la Madre Teresa de Calcuta. sí, yo tú decía. querías, Sí, eso me contaste, tú querías sí. ser monja, ¿no? En algún momento sí. De tu vida. Sí. Impresionante. Y nada, al final uno vuelve a la tierra, aterriza y te das cuenta que el trabajo realmente está en este punto medio. No tienes que estar ni aquí ni acá insertado o infectado de lo mundano y lo material, sino que hay que saber combinar las dos cosas y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Tratar de hacer que la meditación sea más mainstream, que sea accesible para todos, que no necesariamente tengas que vestirte de naranjo y meditar 10 horas al día, sino que la gente pueda lograr un balance y una combinación de todas las cosas que les gusta hacer en la vida. Hay mucha gente que le encanta su trabajo material, mundano, como lo queramos llamar, y no necesariamente tienen que dejarlo, pero sí es importante que esa gente pueda también trabajar en sí mismo, desarrollar su persona y más que nada, como te decía al principio, vivir desde el corazón. Si eso es, porque en casos como el mío, yo estaba haciendo un trabajo en el que me iba bien, tenía buen salario, tenía buenos beneficios, qué sé yo, pero mi corazón quería otra cosa. Entonces, la gente que está en esa situación es la que yo invito a que se conecte con su corazón, vea cuál es realmente el camino que tiene que tomar y que le pida a Dios, al universo, que le manden la fuerza, el coraje para poder tomar esa acción que te lleva a encontrar realmente qué es lo tuyo, qué es lo que tú tienes que hacer. Y sobre todo muy importante, o sea, encontrar ese propósito y esa misión, eso que te hace feliz, como lo que tú encontraste con esta técnica de sanación por medio del sonido, que realmente siento que es un trabajo muy interno, es un trabajo demasiado interno y yo me considero que estoy aprendiendo, o sea, me falta muchísimo para llegar allá, pero estas cositas que te pueden ayudar como la meditación vipassana, como la meditación trascendental, como las plantas sagradas, como yagé, cambó, todo esto son cosas que, haz de cuenta, son como literal guías que están ahí disponibles para que nosotros podamos aprender de esos guías y de ahí irnos guiando, porque es muy difícil para una persona que de pronto no ha hecho nunca una meditación, no tiene idea qué es meditar o de pronto piensa que todo es externo y que el trabajo realmente no es interno. Es muy difícil que uno solo, ¿sí? Incluso cuando una persona que lleva un trayecto súper avanzado en la espiritualidad y la conciencia, es muy difícil uno solo hacerlo. Es por eso que también existen psicólogos, existen guías, terapeutas, o sea, todo esto son herramientas, pero al final el que uno escoja su propio propósito es interno, es la decisión de uno, es la voluntad de uno solo. Lo otro son herramientas. Y nada, esto es una invitación para que ustedes y todos, incluyéndome yo, con todo lo que nos has contado y lo hermoso que ha sido tu vida y este despertar, analicemos esa manera de cómo podemos descubrir qué es lo que más nos sirve para despertar ese propósito, esa luz, ese despertar. Pero aún así entender que es un trabajo muy interno y un trabajo propio, que puede existir no sé, el coach más caro del mundo que porque tiene, no sé, lo que sea, o incluso alguien que no cobre mucho pero que tenga mucho potencial y mucha sabiduría con cualquier tipo de técnica de sanación, pero que si tú no abres esas puertas internas, esto que hay acá, si tú no activas esos portales, no puedes avanzar. Y en eso me he sentido yo muchas veces también, en esa conciencia estoy trabajando yo totalmente, porque
A veces uno piensa que porque uno medita, yo llevo meditando 4 años, pero yo medito y realmente siento que todavía necesito aprender mucho más. Y es ahí donde llegó entonces ese interés de hacer el Vipassana, la meditación trascendental también la quiero hacer, estar en terapias así como la tuya, la de sanación interna por medio de los cuencos tibetanos y el sonido. Es muy importante. O sea, quiero ser sincera con todos y decirles que el trabajo es muy interno y que uno tiene que trabajar muy duro en eso, porque sí es un trabajo muy grande. Sí. Pero cuando uno ya lleva un nivel y uno sabe que va avanzando, es muy lindo ver cómo el cambio que genera en ti y alrededor. Sí, sí, y a veces también no es fácil, o sea, es como un proceso de capas. Uno pela una tela de la cebolla y luego pela otra tela y después otra tela y así. Y cuando sanas una cosa y uno cree que ya está listo, después boom, aparece otra. Y a veces yo misma me encuentro diciéndole al universo, por favor, dame un break, porque de verdad que ya no puedo más, ha sido mucho. Sí. Y también a veces es difícil con la gente que te rodea. Amigos o familia que no necesariamente están en lo mismo que uno y que creen que te estás volviendo loca. Sí. Pero nada, o sea, es simplemente encontrar la felicidad de cada uno, encontrar el camino al corazón, como te digo, y saber que todo esto que nos ocurre es parte de un plan divino que está diseñado para nosotros y que, aunque sea muy difícil el momento en el que estamos pasando ahora, hay que seguir avanzando, porque luego uno mira para atrás y se da cuenta y dice, agradezco que me haya pasado esto, agradezco yo en mi caso, yo agradezco mi experiencia en el mundo corporativo, aunque no sea lo mío ahora, pero lo agradezco infinitamente, agradezco haberme enfermado de la tiroide, que a propósito lo tengo completamente controlado y todo a través de la meditación y mis cambios alimenticios. Y ahora no tomo ninguna pastilla hace 2 años, así que ya mi doctor no lo puede creer. Me hago exámenes cada 3 o 6 meses y siempre me dice, ¿cómo lo haces? Porque siempre la gente con problemas de la tiroide o está en un lado o en el otro, hipo o hiper. Sí. Yo estoy neutra, no tengo problemas. Está lindo lo que me acabas de decir y lo que nos estás contando, porque literal eres un milagro de vida, o sea, eres un milagro y esto sobrepasó los límites de la medicina. O sea, Claro. Tú le demostraste a la medicina que no necesitas de esas pastillas para estar en un balance completo físico, espiritual y energético. Y eso es algo que todo el mundo debe saber, porque cada vez nos estamos acercando más a ese momento, pero hay como cierto miedo, ¿no? Cierto miedo porque pues obviamente uno se enferma, tiene que ir al médico, uno se cayó, al médico, pero es nuevamente aquí donde volvemos al tema de este trabajo interno que uno debe hacer. Muchas cosas de lo que nos pasan son completamente emocionales y son internas. No es externo, las enfermedades, el cáncer, todo. O sea, todo eso lo aprendí yo con mi mamá también, porque mi abuelita también tuvo el mismo cáncer que mi mamá, el cáncer de páncreas. Pero yo estaba muy chiquita y su proceso no lo viví, solo supe que se enfermó y a la semana se murió. Eso fue todo lo que supe. Con mi mamá, yo empiezo a introducirme en todo lo que es la medicina alternativa, todo lo que es la sanación emocional y sanación espiritual. Obviamente me falta muchísimo por aprender, pero lo poco que aprendí en ese momento me fue suficiente para entender por qué razón mi mamá estaba enferma y por qué razón nos enfermamos, y eso me ayudó a traer conciencia a mí. Y todo es completamente emocional, todo es completamente energético y todo viene de un punto y de una raíz interna. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Conexión.astraloficial en Instagram y Sanely Quintero en Facebook. Nos vemos en la próxima para más de Conexión Astral.